si yo quiero empezar a pensar qué es lo que pasa en este modelo de von Neumann, tengo que empezar a pensar en estos términos. Que en la memoria, donde yo voy a almacenar los programas que ejecuto, donde voy a almacenar la información, cada dispositivo de memoria genera una dirección que básicamente tiene dos partes. Uno, donde se identifica el dispositivo que yo voy a usar, el pendrive, la memoria RAM, el disco rígido, una unidad de CD-ROM, que son distintos dispositivos de memoria. Parte de los ceros y unos que yo utilizo como direccionamiento voy a utilizar para identificar el dispositivo. Y la otra parte de los ceros y unos me va a decir en qué lugar dentro de este dispositivo yo almaceno un dato. Entonces, si miro cómo es ese dispositivo de almacenamiento, voy a ver que tengo un conjunto de datos guardados en una dirección de memoria. Y que si lo que quiero almacenar son órdenes, yo puedo llegar a tener instrucciones que sean un comando y un operador, un conjunto de comandos, o un comando y varios operadores. O sea, cuando yo quiero, digo, sumar 2 más 2, le estoy dando un comando, que es sumar, y le estoy dando dos operadores, 2 más 2, que están en forma inmediata al comando que yo le doy. Entonces, el almacenamiento de eso se va a producir de esta manera. Yo, en las mismas unidades de almacenamiento en la cual guardo información, también guardo programas, formas en las cuales voy a controlar esa computadora o esa unidad de procesamiento. Todo esto que estuvimos hablando nos va a dar un panorama un poco más amplio de lo que es básicamente la computadora. O sea, evolucionamos un poquitito del concepto anterior que había puesto von Neumann, le agregamos estos elementos que vimos y llegamos a lo que se llama la arquitectura de Harvard, que es un modelo un poco más avanzado, pero avanzado a partir del modelo de von Neumann. O sea, tengo los mismos dispositivos, el dispositivo de entrada, el procesador, los dispositivos de salida y la memoria. Básicamente, los datos, que eran estos tres elementos básicos, pueden ir hacia los dispositivos de entrada, hacia la CPU, hacia los dispositivos de salida o hacia la memoria. Y básicamente van a andar en cables. Y estos cables es lo que llamamos bus o barra de datos. Que las viejas computadoras eran cables físicos circulando sobre una barra que sostenía los cables, y hoy, modernamente, son uniones entre semiconductores dentro de la misma pastilla de un circuito integral. De la misma manera que tenía la barra de datos, tengo la barra de direcciones, donde básicamente esas direcciones me permiten seleccionar a qué dispositivo van a entrar o desde qué dispositivo van a salir los datos. Y por último, los controles, cuya misión es decir qué dispositivo se activa, qué dispositivo no se activa, qué tipo de comunicación se establece entre el procesador y la memoria, o entre el procesador y un dispositivo de salida. Todo ese control sale a través del bus de control y son también cablecitos de valor 0 y 1. Esto es lo que se conoce como arquitectura de Harvard sobre el modelo de von Neumann. Entonces empecemos ahora a ver los distintos elementos que componen el modelo de von Neumann. Cuando hablamos de memoria, o en realidad cuando estamos hablando de dispositivos de almacenamiento, vamos a intentar una clasificación.
Y los dispositivos de almacenamiento, básicamente, o memorias, se clasifican básicamente en volátiles y no volátiles. Los elementos volátiles son aquellos que básicamente pierden lo que están almacenando cuando yo apago la energía. Y los elementos no volátiles son aquellos que conservan su información a pesar de que yo apague el dispositivo. Dentro de los elementos volátiles, yo lo que tengo son registros, la memoria asociativa, la memoria operativa o llamada también memoria RAM. Y dentro de los dispositivos no volátiles lo que tengo es la memoria ROM, o sea, memoria que solamente se utiliza para leer, dispositivos magnéticos, dispositivos ópticos, o sea, el disco rígido y algunos dispositivos ópticos. Hoy en día podríamos hablar que también existen los dispositivos externos, tipo las memorias USB, que se utilizan mucho. Estos distintos dispositivos, básicamente, tienen distintas funciones, pero más que nada tienen distinta capacidad y distinta velocidad. Dentro de los elementos que componen la memoria están los registros, que son los dispositivos que tienen la menor capacidad y la mayor velocidad. O sea, tienen la menor capacidad y la mayor velocidad. Los registros están ubicados adentro del procesador y se le utiliza como una memoria para recordar pequeñas operaciones, ¿no? Podríamos decir que funciona en forma análoga a la memoria de corto plazo de los seres humanos. A los seres humanos la memoria de corto plazo lo que hace es permitir recordarnos un número de teléfono, lo leemos en la guía, llamamos, da ocupado, volvemos a llamar y nuestra memoria es capaz de acordarnos de ese dato, pero después nos lo olvidamos. Bien, estos registros tienen más o menos la misma función. Básicamente le permiten al procesador hacer un almacenamiento temporario de datos mientras los necesita. La segunda memoria que vamos a ver es la memoria asociativa o la memoria caché. La memoria asociativa surge básicamente, ¿por qué? Porque el CPU funciona muy rápido y la memoria principal, donde están guardados los programas, están guardados los datos que está utilizando esos programas, andan en comparación mucho más lento que lo que anda el CPU. En el orden de 100 a 1000 veces más lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto funciona mucho más lento que el procesador, cuando el procesador quiere mandar un dato a la memoria o quiere leer un dato de la memoria, tiene que esperar un montón de tiempo, o sea, el equivalente a 100 o 1000 operaciones que podría haber hecho. Para evitar eso, se utiliza una memoria que tiene mucho menos tamaño que la memoria principal y que tiene más o menos la misma velocidad que el procesador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un bloque de esta memoria se transfiere a esta memoria asociativa y el procesador intercambia datos con esa memoria asociativa sin perder tanto tiempo. Cuando necesita, la memoria asociativa se carga desde otro lugar, se renueva su contenido y el procesador sigue trabajando. Como el tiempo que se perdería si el procesador trabajara directamente con esta memoria es mucho mayor que el tiempo necesario en refrescar distintas zonas desde la memoria principal a esta memoria asociativa, el beneficio del tiempo es muy grande. Por eso es muy importante, cuando se miran las características de una computadora, es mirar qué tamaño tiene esta memoria asociativa, generalmente denominada memoria caché. Y hay dos tipos de caché: caché interno, cuando esta memoria está dentro del procesador, o caché externo, cuando está fuera del procesador. No forma parte de la arquitectura del propio procesador. Hay dos tipos de caché. Básicamente, a medida que avanza el procesamiento,
que avanza la velocidad de estos dispositivos, se necesita que esta memoria sea mucho más grande. ¿Para qué? Para que el procesador pueda hacer estas operaciones de escritura y de lectura con la memoria en forma mucho más rápida y no pierda tiempo. Por lo general hay un balance entre el tamaño de la memoria. Normalmente hoy en día estamos hablando de 4 GB, 8 GB, 16 GB o 32 GB, que es más o menos las memorias que se están utilizando hoy en día. Y los cachés están en el orden de los megabytes. Hay cassette de 1 mega, hay cassette de 10 megas. Y esto es lo que me va a permitir, esta combinación entre esto y esto, hacer que este balance de transferencia de datos sea óptima, se pierda el menor tiempo posible y el dispositivo funcione mucho más rápido. Las primeras memorias caché aparecieron con los procesadores Pentium generación 386, que fueron la tercera, con los procesadores 386 que fueron la tercera generación de procesadores desde el inicio de la época de las computadoras IBM, y básicamente se incorporaron ya en forma permanente para la cuarta generación de procesadores Intel en la época de las computadoras PC. Después tenemos las memorias RAM y las memorias ROM. Las memorias ROM son aquellas que guardan la capacidad básica de trabajo de una computadora. O sea, una computadora tiene una capacidad básica de realizar ciertas tareas. Esas capacidades básicas forman parte de lo que se llama el BIOS de una computadora. BIOS significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, que si volvemos a pensar en el modelo de von Neumann, nos está diciendo cómo entran los datos, cómo se procesan, cómo se almacenan y cómo salen, pero en forma básica. Esas capacidades forman parte de lo que se llama el firmware, que es la capacidad de procesamiento que trae cada computadora. Después este firmware se mejora, se optimiza o se potencia mediante lo que es el uso del software, o sea, los programas que van a aprovechar todas las características de la máquina y basándose en este firmware van a realizar las tareas que nosotros queremos que hagan las computadoras. Ahora, esa capacidad básica instalada en ese BIOS inicialmente estaba depositada en memorias ROM, o sea, memorias que solamente podían leerse. Después, esas memorias ROM se pudieron programar. Después se podían programar y borrar, que eran las EEPROM. La EEPROM viene de disable, o sea, de memoria programable que se puede borrar. Después vinieron las EEPROM, las Electrically Erasable Programmed Read-Only Memory, y por último las memorias tipo flash, que es la que tenemos actualmente. Esas memorias tienen un contenido que cada vez más necesita actualizarse. ¿Por qué? Porque básicamente muchos dispositivos fueron colocados en una computadora después que se fabricó originalmente la computadora. O sea, ustedes vieron que a una computadora se le puede agregar una nueva placa de video, se le puede agregar una nueva placa de comunicaciones. Ahora, puede ser que esa placa sea posterior, o sea, está fabricada, construida, diseñada, mucho después de la fecha de fabricación de la computadora. Entonces, originalmente este BIOS no reconocía ese nuevo dispositivo. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? En la medida que reciben la información de otros fabricantes, van actualizando este BIOS
Y por eso es necesario agregarle, ir actualizando este BIOS para que pueda reconocer los nuevos elementos. Porque si no, puede ser que una computadora no trabaje con un determinado dispositivo. Y no porque no pueda trabajar, sino porque el software, este firmware original que tenía la computadora, en el momento en que se instaló en esta computadora, no tuvo en cuenta ese nuevo dispositivo. Cuando sale el nuevo dispositivo, el fabricante de la computadora toma nota, actualiza el BIOS, actualiza este firmware. Entonces, si uno toma el proceso de actualización de este BIOS, ahora la computadora va a poder reconocer al nuevo dispositivo. Pero para eso tienen que realizar la actualización del BIOS. Esa actualización del BIOS, que es este proceso de reescritura de esa memoria, tiene que hacerse por medio de una persona que entienda. Pueden pedirle ayuda a algún compañero de curso, además, si lo quieren hacer en sus computadoras, y van a ver que ya muchos de estos procesos son bastante simples de hacerlos, se hacen por internet, es solamente necesario acceder a una parte de este BIOS. Hay una partecita de este BIOS configurable que se llama Setup, donde yo puedo acceder a un montón de controles, y muchos BIOS actuales me permiten desde ese mismo Setup actualizar el BIOS. Cada BIOS tiene un número, que es la versión, y cada fabricante de computadoras o cada fabricante de BIOS le va a decir cuál es la versión última disponible. Y si ustedes se toman el trabajo de controlar cuál es la versión de su BIOS, ir en internet, fijarse en el fabricante de ese BIOS, cuál es la última versión que corresponde para su computadora, muy posible que vean que hay versiones nuevas a las que ustedes tienen instaladas, que generalmente va a hacer que su máquina funcione quizás un poco mejor que lo que está funcionando actualmente. Bien, eso es lo que se llama la memoria ROM, ¿no? Que ya no es más ROM porque es programable, que es la memoria que solamente funciona para ser leída. Cuando la máquina inicia, lee esa memoria, guarda todas esas capacidades y a partir de ahí empieza a funcionar. Normalmente existe un proceso de varias etapas que se llama encendido, el 2 es el post, o sea, Power On Cell Test, donde ustedes van a ver que se mueven una serie de lamparitas en su teclado, se prende y se apaga la luz del mouse, se prenden algunas luces de la máquina, en el cual básicamente la computadora busca y reconoce los dispositivos que tiene, los compara con su setup, que ayuda a que ese proceso sea más rápido o hacer alguna corrección que nosotros querramos que tenga la máquina. Después inicializa el BIOS, o sea, este BIOS que estaba en la ROM lo manda a la memoria RAM, a la memoria de trabajo. Después busca un sistema operativo en un orden que nosotros le vamos a dar acá. Y una vez que busca el sistema operativo, inicia el sistema de lo que llamamos buteo o arranque, que es donde carga el sistema operativo y queda lista para empezar a funcionar. Toda esa secuencia se realiza a través de la BIOS, que es la memoria ROM de la computadora. Después está la memoria RAM. RAM significa Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio, y no de acceso aleatorio porque se hace en distintos momentos de tiempo, o se hace de cualquier manera, sino porque se utiliza tanto para leer como para escribir. Básicamente, esta memoria
funciona en base a distintas tecnologías que pueden ser estáticas o dinámicas. Hoy en día prácticamente la mayoría de las computadoras que se utilizan son dinámicas y hay memorias SDR o DDR. Prácticamente hoy se utilizan solamente memorias DDR por el hecho de que logran gran capacidad, mucha estabilidad y muy bajo costo, ¿no? Y logran gran escala de integración. Hoy estamos hablando de dispositivos de 16 GB en memorias tipo DDR versión 3. Después, esa memoria se organiza como memoria convencional, o sea, hay un área de memoria reservada para el sistema operativo. Hay algo que se llama memoria extendida o expandida, que hoy en día prácticamente no se usa, y básicamente se utiliza hoy en día el concepto de organizar la memoria RAM como si fuera una memoria virtual. O sea, la memoria RAM funciona como una memoria asociativa a todos los otros elementos de memoria que tenga la máquina. Por eso la RAM se configura como una memoria virtual. Bien, ¿cómo queda esa memoria RAM? La memoria RAM, si la pienso como un área plana, tiene básicamente tres áreas después de terminar este proceso. En la memoria RAM se carga la pila, que es la información sobre todos los programas que corren en la computadora. Después viene el BIOS, que se copia en la memoria RAM porque es la única memoria con la que va a trabajar después el procesador. Viene el sistema operativo y el área de datos del sistema operativo, o sea, donde se guardan los datos del sistema operativo. A veces a muchos de estos se los llama buffers. Son direcciones de memoria donde se guardan determinados datos que son sensibles para el sistema operativo. Y a partir de ahí tengo lo que le llama la memoria de uso, que es toda la memoria que tengo para cargar programas. Lo único que tengo que recordarme siempre es que el área que ocupe un programa, si yo acá tengo un programa, el área de este programa se divide en dos. Un área donde están las instrucciones, o sea, las órdenes que le va a dar el programa a la computadora, y el área de datos. O sea, el lugar de la memoria reservada a que use todos estos datos. La información de cada programa que se va cargando acá se va replicando los datos en la pila. O sea, en qué lugar empieza el área de instrucción, dónde empieza el área de datos, qué instrucción se está utilizando del área de instrucciones. Todo eso se va almacenando en la pila. Eso que es lo que me permite que ante cualquier falla el sistema pueda reiniciar con esta información. Si este programa por cualquier problema falla, yo podría, si el sistema operativo lo permite, recuperar los datos y volver a ejecutar ese programa. De hecho, que muchas veces para ver que cuando se está ejecutando un programa aparece el cartelito, ha ocurrido un error, continúa. ¿Y eso por qué se puede hacer? Porque básicamente este programa tuvo un problema, falló, pero quedó almacenado acá. ¿En qué lugar estaba? Entonces le doy continuar, restablece todos los valores y continúa donde estaba trabajando ese programa. Y eso lo hace posible la pila. Bien, entonces tenemos ya una visión de lo que es la memoria como dispositivo del modelo de von Neumann.